Bien, estamos de regreso, continuamos y ahora vamos a la entrevista. Yo le quiero compartir con usted la entrevista que vamos a tener y vamos a platicar con Marco Antonio Martínez Abdú. Él es el candidato a presidir la planilla del ayuntamiento por el Partido Acción Nacional. Y bueno, de nuevo cuenta, un gusto enorme tenerte aquí en el estudio, Marco Antonio. Y bueno, platicar con nuestro teleauditorio, ya vamos a mitad de la cuarta semana de campaña, ¿no? ¿Cómo pudiéramos definir la cobertura que ha logrado de la ciudad en esta etapa? Bueno, vamos nunca a tiempo, porque una ciudad con 250 colonias es imposible cubrirla en 60 días de campaña con eventos del mismo nivel. Entonces tenemos que ir siendo selectivos, donde hacemos eventos en la mañana, donde hacemos visitas a escuelas, donde hacemos visitas tipo meeting y sobre todo donde hacemos visitas de trabajo. Ayer tuvimos una reunión muy interesante de trabajo con algunos vecinos de la colonia de Ana Laura, Riojas de Colosio, y de la colonia del Valle, la 1 y la 2, precisamente atendiendo planteamientos muy específicos, respuestas, compromisos, situaciones de interés colectivo de la colonia, situaciones de interés particular de alguno de los vecinos, todos para mí, de veras todos de igual importancia. Nos gusta que las personas se sientan atendidas como comunidad, pero también como personas. Hay situaciones, bueno, es la interpretación del bien común que yo le digo a la gente. No deberíamos de acercarnos al mundo de la política sin leer algunos tratados sobre el tema bien común, porque a veces es un pequeño detalle que hace muy feliz a una sola persona, a una sola familia. Cuando vas a un evento de campaña y encuentras, Marco Antonio, esos diálogos que te da por ir a buscar después de participar en el meeting y que ir con la gente, ¿cambia de alguna forma la estrategia que ya tienes definida para la campaña cuando platicas con la gente? Oh, sí, muchísimo, porque cada colonia es diferente, cada lugar tiene sus propios retos, inclusive el nivel de exigencia de las personas es diferente en algunas partes. Yo no sé por qué, pero bueno, es lo normal. A veces de ciudad a ciudad cambiamos, de país a país no se diga, y a veces de colonia a colonia, de calle a calle se perciben diferentes demandas. Y como te has dado cuenta, a mí no me gusta retirarme del meeting haciéndole al día a la fanfarria, ya nos vemos. Me gusta quedarme y si puedo quedarme hasta que se vea el último de los ciudadanos o las ciudadanas que está por ahí esperando. Creo que es muy triste ir a acompañar a un candidato y luego resulta que se fue apurado. Pues, hay que aceptar que el contenido de los mítines es muy genérico. Cuando recibes de todo eso, todo lo que platicas con la gente después de un meeting, lo apuntas, cómo queda grabado a manera de que en determinado momento puede enriquecer tu propuesta. Bueno, primero se clasifica, ¿no? Si alguna situación requiere una acción inmediata de parte nuestra, queda en un tipo de relación. Si es algo que se toma como una solicitud, una propuesta de gobierno, queda en otra relación. Si es algo que se considera una gestión, para lo cual tenemos que molestar por ahí a personas con las cuales tenemos relaciones o con las cuales, o al menos comunicación, lo ponemos. Entonces, constantemente estamos revisando las tres. Mis colaboradores tienen la instrucción de imprimir diariamente en la mañana los tres formatos, y entre un lugar y otro irme tupiendo a ver esto avanzó, esto no avanzó, porque hay que dar respuestas. Ser receptor de una esperanza de un ser humano para mí es una carga de responsabilidad importantísimo. Yo, así como he desarrollado mucho el tema de confianza, tú ves que me he ilustrado, me he ido a los libros, a la técnica, a la teoría, también el tema de esperanza se me hace muy importante, y es importantísimo el rol que juega la esperanza en la vida de una comunidad. Entonces, si alguien te pone la confianza o la esperanza, te están poniendo dos monedas valiosísimas. En esa clasificación de lo que recibes, Marco Antonio, pudiéramos en determinado momento definir que la propuesta que vas elaborando para hacer tu programa de gobierno lleva salpicado, lleva detalles de todas esas consultas, de todas esas exposiciones. Bueno, mira, es un gran reto ir creando respuestas genéricas que vayan agrupando los planteamientos específicos. Hay unos muy sencillos. Cuando se habla de drenaje,
pues ya sabes que un proyecto de drenaje los agrupa a todos, pero cuando se habla, por ejemplo, del tema del transporte hacia las universidades y hacia las preparatorias, no puede resultar con una solución genérica, tienes que empezar a buscarla específica, pero encapsularla en una línea de trabajo para que tenga presencia permanente, para que una vez en el gobierno haya un funcionario o varios funcionarios que estén tocándola permanentemente. Por ejemplo, muy claro, después de que 3 personas te tocan el tema en una misma colonia que te dicen el recibo de energía eléctrica está llegando demasiado elevado. Entonces tienes que pensar ya en una solución genérica. Ya no se trata de ver si le ayudaste a esa persona o conseguiste una gestión o un descuento, se trata de que hay un problema que debe ser mucho más amplio que 3 personas solicitándolo. Entonces, llegamos a una conclusión, necesitamos una oficina de revisión de instalaciones. Es decir, no andar buscando quién nos lo regala una vez al año. Yo creo que vamos a tener trabajo muy intenso para una oficina de revisión de instalaciones, porque de repente me resultan en una vivienda donde viven 2 personas, de 2 habitaciones, en una colonia, Las Haciendas específicamente, con 1,200 pesos bimestrales. Yo pensaría que a lo mejor en el invierno encendieron alguna resistencia para calentarse, pero estamos en verano, entonces no se me hace correcto. Entonces, hacemos una solución ya permanente, una oficina de asesoría en consumo de energía eléctrico para viviendas de interés social. En el ejercicio de gobierno, en la primera administración que te tocó presidir, Marco Antonio, yo observaba que ha sido muy ejecutivo, muy de estar atendiendo y junto con tu equipo ir un paso adelante a lo que la gente está exigiendo. En esta etapa de la campaña, ¿qué prioridades detectas, independientemente de lo que se ha logrado? ¿Cuál es lo que la gente ve que es necesario que en una administración se tenga que abordar en los próximos 3 años? Bueno, en primer lugar, haciendo uso de lo que he aprendido como profesionista, como licenciado en administración, hablar del tema de organización y de supervisión. Nada que no supervises va a resultar como tú esperabas que resultara. Entonces, si encuentras un problema, ir a ver cómo se atendió, escuchar a la persona, si de veras quedó tranquila. El reto de Nogales, ¿cuál sigue siendo, Raimundo? La velocidad con que sigue creciendo esta ciudad. Que se nos olvide que Nogales se va a frenar su crecimiento. Yo le digo a la gente, tengan la seguridad que para el 2050, no creo que lo veamos cuando menos yo, pero Nogales va a andar en el 1,000,000 de habitantes y tenemos que ir muy rápido porque nos va persiguiendo el crecimiento. Ese crecimiento, Marco Antonio, ya se me veía venir y de hecho en la primera administración yo recuerdo de que había retos enormes por cumplir, algunos se cumplieron. Después de estos, los últimos 5 años, ¿se han acumulado rezagos? ¿Crees tú que todavía falten que solucionar para poder partir de una plataforma rumbo a 20 años? Indiscutiblemente que se han estado presentando algunos rezagos todavía, y te voy a decir en qué áreas. En las áreas que tienen que ver con el reconocimiento del tamaño de la ciudad. Seguimos teniendo esos retos en México y muy particularmente creo que Nogales puede ser el foco más importante de ese rezago, de que no se reconoce la realidad demográfica. Y en la mañana lo platicamos, fíjate que hay una situación interesantísima. El INEGI reconoce 2 tipos de población, la fija y la flotante, pero no reconoce una que tiene mucha presencia en Nogales, que yo desde hace años le digo la semifija, la que no solo demanda los servicios de la flotante, que básicamente es agua, la semifija te demanda también educación, también espacios recreativos, también atención médica, porque la flotante va de pasadita nada más, puede caer la migración. ¿A qué me refiero? A todos aquellos habitantes, por ejemplo, del Mayo o del Yaqui, que cuando no hay segundo cultivo se vienen a buscar trabajo a Nogales, cuando hay segundo cultivo se quedan por allá. Tenemos que tenerles espacios en las escuelas en los 2 lados. El otro día un amigo mío hacía un censo muy rápido de cuántas personas tenían tarjeta credencial de lector aquí en Nogales. De un grupo válido, a lo mejor y no científicamente perfecto, pero sí válido, el 50% no tenían credencial de lector del grupo que él seleccionó como muestra. Y quiero decirte que el padrón electoral de Nogales anda pisando los 200,000 y el INEGI dice que somos 200,000 pasaditos, pues entonces no hay niños aquí en Nogales, cosa totalmente falsa porque hay muchísimos más niños proporcionalmente que en el resto del estado. Entonces tenemos que crear ese nuevo concepto en el INEGI, en el gobierno federal y en el gobierno estatal. La población semifija que demanda toditito los servicios que la población fija.
Marco Antonio, nos queda poco tiempo, el tiempo de televisión es un poco demanda de ser aprovechado. En el tiempo que nos queda, al dirigirte a los nogalenses, a aquel segmento de la población que todavía no tiene definido bien por quién va a votar, ¿cuál sería el atractivo para hacerlo convencer de que Marco Antonio Martínez Abdú tiene un buen proyecto para los próximos años de Nogales? Bueno, desde luego resistirse a la tendencia de las decisiones emocionales de voto que desgraciadamente la cultura política mundial viene explotando cada día más. Pudiéramos escoger esa línea de trabajo, yo prefiero la inteligente, la numérica, la de cerrar los ojos o tomar un papel y una pluma y medir los atributos que buscan en el siguiente gobierno, la configuración de un equipo confiable, el nivel de profesionalismo con el que se atacan los asuntos, los antecedentes de cumplimiento y de falla, porque todos somos humanos, nadie es perfecto, pero hay que poner en la balanza ambas cosas y con ello ir a votar por el futuro de sus hijos este 1 de julio, sin otra cosa en la mente más que ellos. A nosotros, Raimundo, nos tocó ser una generación de sacrificio, no somos una generación de privilegio. Tenemos que decidir si queremos que nuestros hijos sean de privilegio o les toque otra generación de sacrificio también. Bueno, tomen en cuenta, él es Marco Antonio Martínez Abdú, es candidato a presidir la planilla del ayuntamiento por el Partido Acción Nacional. Yo les he comentado, cuando vienen candidatos a nuestro programa, ustedes tienen la potestad de decidir, ustedes tienen la credencial de elector. Valoren el proyecto que consideren más importante para su ciudad. Él es Marco Antonio Martínez Abdú, aparecerá en las boletas electorales el próximo 1 de julio. Yo le invito para que permanezca en sintonía. Marco Antonio, te agradezco la oportunidad de platicar con nuestro teleauditorio, exponerle el proyecto de gobierno que habrás de poner a su consideración el próximo 1 de mayo. Vamos a ir al corte comercial. Yo le quiero pedir a usted que permanezca en sintonía. Regresamos con más información y también tenemos la entrevista con Francisco Mendívil, el candidato también que busca presidir la planilla del ayuntamiento. Él es por el PRD. Después de la información también tenemos entrevista. Regresamos.